ahora, porque antes he estado por aquí y siempre he visto que esta gente de aquí la tenemos un poquito desatendida, así que nos venimos para acá un poquito más. Bueno, vamos a empezar. Sabéis que me han pedido, bueno, lo primero, muchas gracias a Expo Negocios por invitarme, y lo que me pidieron es que os hablara de lo que son las organizaciones inteligentes. Y lo primero que voy a contar es una historia. Fijaros, bueno, sabéis que yo soy español y de que esto ahora no es últimamente ningún orgullo. Y entonces, pues, tenía un cliente en Sevilla, a lo mejor alguno de vosotros ha estado en Sevilla, yo vivo en Madrid, y pues nada, tenía que trabajar con ellos unos días, me fui para allá y volví a Madrid, pues un día a mediodía, sobre las 4 de la tarde, tenía yo el AVE de vuelta a Madrid, de vuelta, y llegué a las 3 y cuarto, entonces no me daba tiempo a comer. Y mi madre, yo recuerdo que siempre me decía, cuando era pequeñito, oye, cuando no sabes qué comer, cómete un bocadillo de jamón y queso. No sé si aquí coméis mucho jamón serrano. Ayer estuve cenando por aquí con algunos de vosotros y hay un jamón interesante. Bueno, a mí me dio por pedir un bocadillo de jamón y queso. ¿Y qué pasó? Pues nada, lo primero que me dice el camarero del restaurante, del bar, dice, oye, no tenemos bocadillos de jamón y queso. Entonces me dice, mire usted la carta. Miro la carta y tienen bocadillos de jamón, ¿no? Digo, bueno, ¿tenéis queso? Dice, sí. Digo, bueno, pues ya tenéis bocadillos de jamón y queso, ¿no? Dice, no. Digo, ¿por qué no? Dice, mira, es que no tengo una tecla para cobrar el bocadillo de jamón y queso. Digo, interesante. Y bueno, como claro, tenemos que poner el queso, el bocadillo de jamón, tendrá que ser un poquito más caro. ¿Qué le parece si me cobra usted lo que llamamos en España un pepito de ternera, que es un bocadillo de carne, un filete de carne? Me dice, no, porque mire, es que nosotros tenemos una gestión de stock muy fina y unos sistemas de calidad y son mil similares, extraordinarios. Entonces, claro, tendría un problema, ¿no? Porque si hacemos esto, me sobraría un filete y me faltaría el jamón y el queso y tal y cual. Y digo, vaya. O sea, y además, digo, bueno, ya, pues no me importa, vamos a duplicar los costes. Deme un bocadillo de jamón y un bocadillo de queso y ya le regalo yo el pan a usted. Dice, no, tampoco puede ser. Digo, ¿por qué? Dice, porque tampoco tengo una tecla para cobrarle el bocadillo de jamón. Digo, perdona, el bocadillo de queso. Digo, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿No? Y ahí han salido 3 o 4 camareros por allí. Y yo les decía, pero vamos a ver, ¿vais a ser capaces de hacer un bocadillo de jamón y queso para mí o no? Y fijaros, no. Al final llega un camarero y me dice, oiga, está siendo usted un cliente molesto. Y yo, coño, pues me voy. Me fui a hablar de enfrente y me hicieron un bocadillo de jamón y queso. Bien. Esto es un ejemplo, muy tonto, de cómo muchas organizaciones se han convertido en organizaciones profundamente desadaptativas por diferentes motivos. En este caso, simplemente por un sistema de calidad. Un sistema de calidad que no sé hasta qué punto realmente genera calidad. Tened en cuenta que perdieron una venta. A lo mejor no me iba a gastar mucho, me iba a gastar 10 o 12 euros. No más, entre un bocadillo, un café, una Coca-Cola, poco más, ¿no? Pero son 10 o 12 euros que tú necesitas, tu empresa necesita. Y claro, es uno de los grandes dramas. Yo estoy convencido que si el gerente de esta cadena de restaurantes hubiera estado allí, hubiera hecho todo lo posible para que me dieran ese bocadillo de jamón y queso. Pero las personas que estaban atendiéndome no tenían ningún incentivo, ningún motivo realmente para pensar. Lo decía ella antes, ¿no? Es decir, simplemente seguían los procesos, seguían el ritualismo burocrático que decimos, que ya decía Robert Merton hace muchos años hablaba de esto, ¿no? En el siglo XIX, ¿no? Que las burocracias son maravillosas, los procesos son maravillosos, hasta que las personas, haciendo perfectamente su trabajo, consiguen hacer cosas totalmente idiotas para el conjunto de la organización. Y es así. Es un gran ejemplo de cómo, haciendo bien tu trabajo, puedes hacer algo profundamente idiota, como perder un cliente. Bien, perdonad que se me ha saltado, no sé por qué. No sé si conocéis, ya cambiando si queréis de tercio, no sé si conocéis a estos señores. Os suenan, ¿no? Supongo que los veríais de pequeños, los Muppets. Nosotros en España los llamamos los teleñecos. No sé por qué. ¿Sabéis quién hacía estos muñecos? ¿Os suena el nombre del tipo que hacía los teleñecos, los Muppets? A lo mejor os suena Ron Weck. Ron Weck no era Jim Henson era el productor, si recordáis. Ron Weck era el que los hacía físicamente. Fijaros, este tipo, un día navegando por internet,
descubrí que se había pasado haciendo los teleñecos del año 80 al 86, cosas así. Y en ese momento dio un cambio a su vida. Se dedicó al cine. A lo mejor, bueno, visteis alguna película suya, como Dentro del laberinto, con David Bowie, o esas de estas que eran muñecotes así muy extraños, ¿no? Bien, pero se aburrió, después de unos años dedicándose a la publicidad, y en el año 92-93 dijo que quería ser escultor. Hoy es uno de los mejores escultores del planeta, ¿no? Ha expuesto en los grandes museos del mundo. Fijaros además sus esculturas. Hay algunas muy pequeñitas, hay algunas tremendamente grandes, ¿no? Y diréis, bueno, ¿y por qué nos habla Juan de Ron Mueck? ¿No? Fijaros en estas caras que te cuentan la vida de estas personas. Me interesa Ron Mueck por dos cosas. Primero, capacidad de cambio. No sé cómo es posible que la persona que creó los Muppets sea hoy uno de los 3 mejores escultores del planeta. A mí, de hecho, me parece esto sorprendente. Esta capacidad de reinvención de determinadas personas. Por cierto, este es su padre muerto. Es un poco lúgubre este tipo, ahora mismo lo quito. Pero me interesa por otra cosa, Ron Mueck, porque es un existencialista. Seguro muchos de vosotros estudiasteis algo de filosofía en colegio, y os acordáis de los existencialistas. Eran filósofos como Heidegger, como Sartre. Y fijaros una cita de Heidegger, decía: la autenticidad consiste en reconocer que somos un ser para la muerte, única vía de acceso a la libertad. Bien, este pensamiento deberíamos tenerlo muy claro si queremos generar organizaciones inteligentes. Más que nada porque las organizaciones se mueren. Sabéis de Geus, un profesor del MIT, hace 20 años, bueno, no, hace 8 o 10 años, hizo una cosa muy curiosa, que cogió, no sé si era el año 2002, 2003, y dijo, vamos a ver qué empresas están en el Fortune 500. Y dijo después, vamos a ver, de las que están hoy en el Fortune 500, ¿cuántas estaban hace 20 años? Si queréis viceversa. Es decir, ¿cuántas se habían mantenido en el Fortune 500 20 años? Los últimos 20 años. Y es curioso porque el 33% de las grandes multinacionales del planeta habían desaparecido en periodos de 20 años. No sé cómo será en Paraguay, pero en España es terrible la mortandad de empresas que hay. Hay muchísimas pequeñas empresas que no superan los 5 años. Un gran porcentaje de ellas muere incluso el primer año. ¿No? Y también las grandes multinacionales se mueren. ¿Por qué se mueren? Tenemos que preguntarnos esto. ¿Qué pasa para que las empresas, y yo diría más, incluso grandísimas empresas, se conviertan en entes profundamente desadaptativos? Y donde, ahora hablaremos de inteligencia, donde la inteligencia se convierte en un rara avis. ¿Por qué? Entonces tenemos que pensar que nuestra empresa, y eso decía muchísima gente antes, nuestra empresa puede morir. Si no tenemos claro la temporalidad de las ventajas competitivas que tenemos, estamos fastidiados. Porque seguramente no hagamos nada para que no muera. Esto es uno de los grandes dramas. Veamos, es como los logos de algunas empresas que todos conocéis. Motorola, seguro que la conocéis, ¿no? ¿Cuántos tenéis hoy aquí un móvil Motorola? ¿Hay alguien que tenga un móvil Motorola? ¿Tuvisteis móviles Motorola? ¿Sí? ¿Sí? Es más, seguramente vuestro primer teléfono móvil fuera Motorola, ¿sí o no? De hecho, en España nosotros no hablamos de teléfonos móviles, hablamos de Motorolas. O sea, se ha convertido la marca en el genérico del producto. Y como bien sabéis, Motorola fue vendida a Google hace un tiempo por nada. Y Motorola, no, o sea, ¿qué pasa con ella? Pero es una empresa que fue líder en su sector. Esto es muy curioso. Grandes líderes que de repente se quedan en la nada. Como Kodak. Sabéis que Kodak ha vuelto a renacer de sus cenizas después de una debacle absoluta. Eso sí, bastante pequeñita y reconvertida en casi nada. Nokia incluso no ha muerto. Pero todo el mundo habla de la caída de Nokia. Por una profunda incapacidad para ver el negocio tecnológico los pasados 4 últimos años. 4 o 5, es decir, le han superado todos. Y acordaros que Nokia es un país entero, casi casi. O sea, un país que se ha quedado atrás, una empresa que se ha quedado atrás. Pero yo me preguntaba hace algunos años, ¿qué pasa en las organizaciones? Porque digo, bueno, pero en Nokia de repente están todos los ingenieros tontos del planeta. ¿Es posible que la idiotez se distribuya de forma anormal? Lo normal es que se distribuya de forma normal. Sí, digo yo, sería una distribución normal. En Motorola es posible que todos los ingenieros idiotas fueran contratados de golpe. Parece poco probable, no sé si estáis de acuerdo conmigo. Es decir,
seguramente estaría lleno de gente inteligente esto. ¿Qué hace que una organización con gente profundamente inteligente se convierta en un ente idiota? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Porque os aseguro que tener personas inteligentes no asegura para nada la inteligencia de una organización. Puede facilitar cosas, pero no necesariamente. Esto es como en el fútbol. Antes he estado viendo cosas de fútbol y tal. En el fútbol pasa lo mismo. Es decir, hay equipos con grandes individualidades, pero que como ente no suman, sino incluso a veces restan. Y equipos que a lo mejor no tienen esas individualidades, pero que el equipo juega extraordinario y ganan muchísimas cosas, ¿no? En el mundo de la empresa nos pasa lo mismo. Pero vamos, el caso de Motorola es muy curioso, no sé si lo conocéis, porque es historia del mundo de la empresa. Motorola, más, fijaros, pasa una cosa muy curiosa en Motorola, que es que ellos mismos inventan la tecnología que les mata. La tecnología que les mata es la tecnología digital. Y ellos, sus ingenieros, habían desarrollado toda la telefonía digital. Y tenían todas las patentes. Pero pasó una cosa también muy curiosa, que en los años 90, las empresas americanas se empeñaron, yo creo que también ayudadas por muchos consultores, muchas grandes consultoras, se empeñaban en hacer que la gente se matara dentro de las organizaciones. Y que tus compañeros fueran tus enemigos profundos. De hecho, en Motorola tenían sistemas de objetivos donde las divisiones competían entre sí. Dentro de las divisiones, porque Motorola era una empresa totalmente divisionalizada, dentro de las divisiones había áreas, departamentos de diferentes países que también competían entre sí. Entonces, cuando hubo que pasar de la telefonía móvil a la digital, bueno, un primer drama fue que el propio presidente de aquella época de Motorola dijo que eso de la telefonía digital era una idiotez y que él sabía lo que querían los clientes. Y él pensaba que lo que los clientes querían eran mejores teléfonos analógicos. Era un problema de prepotencia. Tened en cuenta que ser presidente de una empresa del calibre de Motorola es algo muy cercano a Dios mismo. Por lo tanto, tú no vas a escuchar a nadie. Ni tienes por qué preguntar a los clientes. Tú eres Dios. Lo sabes todo. Bueno, se equivocó. Se equivocó. Y además, mientras su empresa competía internamente, lo que hicieron fue licenciar la telefonía digital a sus competidores, que les pasaron como motos. Esos competidores a los que siempre decimos a veces en las grandes convenciones de la empresa, que están a no sé cuántos miles de años luz de nosotros porque somos los mejores y tal y cual. Eso nunca hay que creérselo, por favor. Si lo decís alguna vez a vuestra gente, que no se lo crean. Por eso estamos fastidiados. O sea, no estamos años luz de nadie. Humildad. Aquí no hay humildad, aquí hay competencia interna, aquí se tomaron grandísimos errores estratégicos que hizo, y fijaros, el primer teléfono digital de Motorola apareció en el año 98, en septiembre del 98, cuando los demás llevaban ya 2 años. Y más lo curioso es la ceguera absoluta que podemos tener cuando no queremos ver algo. Fijaros, en el año 96, Motorola caía en ingresos completamente, sus finanzas, pero el porcentaje, es decir, pasaron de tener más del 50% de cuota de mercado mundial a tener menos del 20% en 2 años. Pero lo curioso es que de sus ingresos, más de la mitad en 2 años ya venían de las licencias que habían patentado a sus competidores. ¿Qué puede pasar en un grupo humano? Ya lo digo para ver las cosas intangibles, pero incluso para no ver los tangibles. ¿Qué puede pasar? Esto es una pregunta que nos tendríamos que hacer, simplemente, porque ha pasado en muchos sitios. En Kodak ha pasado algo parecido. Y en muchas empresas pasa. Es el pensamiento único que veremos después, es el pensamiento grupal que nos destroza. Es tener que adular, es tener que hacer la pelota, como decimos en España, y no querer escuchar, ¿no? Bien. Bueno, yo creo que todos tenéis claro que estamos en un entorno profundísimamente disruptivo, en el que no podemos desperdiciar la inteligencia de nadie en nuestras organizaciones, porque tenemos que enfrentarnos a problemas realmente complejos. Fijaros, no sé si conocéis esta terminología de Taleb, escribe un libro que se llama El cisne negro. Sabéis que los cisnes son blancos normalmente. Y él hace esta metáfora para las cosas imprevisibles, improbables, aquello que no va a suceder. En el siglo XIX se pensaba que todos los cisnes eran blancos. Pero se fueron a Asia y trajeron cisnes negros. Es decir, existían algunas cosas tan raras como los cisnes negros, que nadie imaginaba que podían pasar. Bien, pues Taleb lo que viene a decirnos es esto.
Y existen grandísimos cisnes negros en el entorno en el que estamos, es decir, cosas que ni imaginamos que van a pasar, pero que van más allá de las tendencias muchas veces y que nos sorprenden. Fijaros, muchos cisnes negros, por ejemplo, la crisis mundial es un cisne negro que nadie pensaba que fuera a pasar. Ya sé que vosotros crecéis al 11% y tal y cual, y por aquí parece que no ha pasado mucho, pero en Europa sabéis lo que ha sido esto. Google, que habéis hablado mucho de estas compañías, Google es un cisne negro en el sector de la publicidad. Ha matado otras posibilidades. Y tenemos muchísimas empresas que son cisnes negros. Tenemos incluso, fijaros, personas que son cisnes negros. Todos conocéis a Lady Gaga. ¿O no? ¿Alguien no conoce a Lady Gaga? Nadie, ¿no? Pero lo curioso de Lady Gaga es que es un modelo completamente diferente a los anteriores. La mayoría de los artistas en Europa siguen pensando que van a vender discos como antes. No sé por aquí, pero todos salen en la televisión diciendo: oye, el tema de los derechos de autor, tal y cual, internet, no puede ser. Bien, esta chica, desde el principio tuvo claro que su medio era otro. Que era YouTube, que era Twitter. Cada salida de Lady Gaga es un revuelo del mundo 2.0. Cada canción es la persona que más seguidores tiene en Facebook, en Twitter. No necesita el viejo modelo. Bueno, si alguno quiere bailar, no sé, ¿os apetece? Venga, ánimo, que veo alguno por ahí, no sé, al fondo. No hace falta, ¿eh? Por ahí queréis bailar, pues bailar. Sin problema. No. Vamos a dejarlo. Pero estáis de acuerdo conmigo con que, es algo que dice la revista Forbes, dice: no es la nueva Madonna, es un nuevo modelo en la industria musical. Es decir, es un modelo completamente diferente. Y está teniendo mucho éxito. Y fijaros que es capaz de utilizar muy bien ese mundo 2.0 del que habéis hablado. Es capaz de ser la reina de todas las plataformas 2.0. ¿De acuerdo? Bien, entonces lo que tenemos claro, lo que tenemos que tener claro, y esto es algo que no nos entra en la cabeza a casi nadie, es que las recetas del pasado no nos van a asegurar el futuro. Pero yo, por ejemplo, tengo un amiguete, Mariano, su padre es el director de una gran constructora en España. Él ha estudiado todo tipo de cosas, máster, tal y cual, tío brillante, y se puso a trabajar con su padre. ¿Cuánto duró? Poco tiempo, yo creo que estuvieron un añito y algo, y dijo: mira, no le soporto. O sea, estoy pensando en nuevas formas de segmentar clientes, nuevas formas de hacer, no sé qué cuánto. No me deja hacer nada. Tenemos que seguir con el viejo modelo de negocio que le dio resultado hace 20 años y que se está muriendo. Pero claro, como lo has parido tú, te parece que es lo único y lo mejor. Esto es un gravísimo error, porque no dejas que entre nada nuevo en tu organización. Esta mañana, por ejemplo, habéis hablado mucho también, está hablando mucho de innovación. Bien, hablamos de innovación como I+D, da igual. Yo creo que lo que hay que hacer es innovar mentes en muchas organizaciones. Es un tema de mentes, ¿no? Tenemos que hay muchas variantes por qué pasa esto, ¿vale? Pero fijaros, incluso yo estuve muchos años trabajando en Sun Microsystem, que a lo mejor os suena, es una multinacional del hardware de Estados Unidos, y era junto a la dirección general. Y en España contratamos un nuevo director de marketing que venía de Hewlett Packard, que todos conoceréis, de HP, ¿no? Y es muy curioso porque de repente le veo que empieza a hacer cambios en el departamento de marketing, una nueva estructura organizativa en el departamento y tal, y le dice: oye, ¿por qué? ¿Por qué estás cambiando todo esto? Y dice: bueno, es que en HP lo teníamos así, ¿no? Esa es toda la razón estratégica que tienes. Porque es curioso, pero la estrategia de Sun es diferente de HP, los canales, todo es diferente, pero tienes que montar lo mismo que tú has visto. Y ahora hay un dicho que dice: para quien solamente tiene un martillo, todo parecen clavos. Y es muy bueno. Porque lo que este hombre iba haciendo eran las viejas recetas que había visto que funcionaban, las seguía utilizando, o la quería seguir utilizando en esta nueva empresa. Pero ¿para qué estudias? ¿Para qué te haces un MBA? ¿Para no pensar en tu vida? Pero es que ni siendo directivos podemos pensar. Esto es terrible. Entonces no te cuestionas nada, sigue las recetas que te han funcionado o que viste que funcionaron. Esto es tremendo. Por ejemplo, una empresa de energía con la que trabajamos hace años en VIAC,
el director de marketing me decía, oye, tenemos que hacer algo con el equipo, porque los hemos dado a formarse a los mejores sitios, pero llevamos 10 años haciendo el mismo marketing, las mismas promociones, no cambia nada, esto es el puñetero día de la marmota eterno. Dice, pero ¿cómo es posible que la gente hiperformada no tenga ninguna capacidad crítica, creativa? ¿Cómo es posible esto? ¿No? Porque seguimos aferrados a esas viejas ideas. Y si os dais cuenta es lo que nos pasa también en las grandes multinacionales, que muchas veces son incapaces de reinventarse. Cuando han tenido un gran momento de ventaja competitiva, siempre piensas que vas a vivir de lo mismo y haciéndolo de la misma forma. Y esto es un error, ¿no? Por lo tanto, necesitamos construir nuevos mapas, clarísimamente. Nuevos mapas porque los viejos mapas ya no nos valen. Fijaros, hay muchas cosas que tenemos que repensar, ¿no? Por ejemplo, mi primer trabajo fue en una multinacional de becario, en prácticas. Fue una multinacional que a lo mejor algunos conocéis, que es RJ Reynolds, ¿no? De empresas de tabaquera, Winston, Camel, Gold Coast, a lo mejor os suena, ¿no? Entonces empecé a trabajar allí y me pusieron a hacer una cosa muy curiosa, que era intentar prever el futuro, prever las ventas de la compañía. A mí me encantaba la econometría, la estadística, esas cosas que te gustan cuando tienes 23 años o 24, ¿no? Y piensas que valen para algo, ¿no? Ya está. Entonces me dedicaba a eso, no acerté jamás, por supuesto, hacía unos modelos increíbles, arma, series temporales, miles de variables, y al final el jefe de ventas no tenía ni idea de estadística ni de econometría, hacía así y acertaba más que yo, ¿no? Y dije, bueno, va a ser complicado esto, ¿no? Pero pensamos que esto nos vale. Pensamos que esas viejas recetas nos valen. Pensamos que las cosas no van a cambiar, pero realmente cambian. Por lo tanto, tenemos que reconstruir completamente los mapas con los que trabajamos, las formas de pensar. Veamos, otra forma de pensar que es muy curiosa, ¿no? Cuando hacemos business plan, planes de negocio, seguro que estáis hartos de hacer grandes previsiones, banners, tires, todo tipo de cositas de estas, ¿no? Y dices, ¿he acertado alguna vez? Y dices, no, jamás, ¿no? Bueno, sí acierta, pero no aciertas nada, ¿no? Pero fijaros, a mí lo curioso cuando hacía este tipo de cosas, bueno, las seguimos haciendo de vez en cuando, pues está bien hacerlas como ejercicio. Lo curioso es que siempre me salía lo que quería. No sé qué os pasa a vosotros, o sea, cuando te enfrentas a los números, al final los mueves y te pelas con ellos y te dicen lo que tú quieres que digan. Es una cosa curiosa. Bien, tenemos que reconstruir todo esto. Hay muchas formas, hay muchas prácticas, si queréis, empresariales que tenemos que repensar, ¿no? Y salirnos, como decía antes, de las recetas de siempre. Buscar nuevas recetas, buscar nuevos modelos de negocio, buscar cosas diferentes. Pero no solamente fuera, sino también dentro de las organizaciones. Vamos a hablar mucho de cómo deberíamos cambiar las organizaciones por dentro. Tened en cuenta que siempre hablamos de tendencias, de lo que pasa afuera. Bien, esto es genial, pero el problema es ¿qué capacidad tienes tú dentro para atacar a todo eso? ¿Qué capacidad tienes? Y eso no lo solemos pensar. Y nuestras recetas internamente suelen ser muy parecidas a las que teníamos, ¿no? No sabemos desprendernos de parte de nuestro ADN. Esto lo tenemos que repensar, ¿vale? Porque fijaros, esto no sabéis, nos enfrentamos a grandísimos desafíos adaptativos. ¿Y qué es un desafío adaptativo? Algo que no tiene estructura, problemas sin estructura. Pero esto es lo contrario a lo que solemos llamar problemas técnicos. Estamos hartos de resolver problemas técnicos. Las soluciones de los problemas técnicos están en los libros. Están cuando estudias. ¿Sí? Entonces tú sabes que para hacer determinada cosa, que es un problema técnico, tienes el pasito 1, el pasito 2, el pasito 3, el 4, el 5. ¿Sí? Y lo resuelves. Pero la mayoría de los directivos hoy se tienen que enfrentar a problemas profundamente desestructurados que no están en los libros, que no hay solución de libro. Y además, muchos de esos desafíos adaptativos implican que a veces tú mismo puedes ser el problema de tu organización, a lo mejor también la solución, pero también puede ser el problema. Por eso son cosas a las que no nos hemos enfrentado. Esos desafíos adaptativos no son claros, son difusos, no sabemos cómo nos van a afectar y no tenemos respuestas correctas e incorrectas de forma previa. Tenemos que probar. Por cierto, se habla mucho ahora en el mundo de la dirección de empresas de iterar, de probar, ¿no? De hacer estrategias emergentes. Bueno, pues intentemos también hacer algo de esto, porque no sabemos enfrentarnos a muchos de estos desafíos, ¿vale? Fijaros lo que decía Taleb.
publicidad. Para gestionar el presente, lo importante es lo que sabes. Para gestionar el futuro, lo importante es lo que no sabes. Y no sabemos nada sobre el futuro. Intentamos preverlo continuamente y no sabemos nada. Además, fijaros, tampoco le dedicamos mucho tiempo al futuro dentro de las organizaciones. La mayoría de los directivos, como sabéis, dedican la mayor parte de su tiempo a pensar en el día a día ya, apagar montones de fuegos, pero pensando muy poco en el futuro, pensando muy poco en la organización, pero ni por dentro ni por fuera. Esto es una cosa curiosa, ¿no? Que Mitchell descubrió, como bien sabéis, en su tesis doctoral. Es decir, casi no le dedicamos tiempo a pensar. Y esto implica pensar. Bien, fijaros en lo que dice Peter Senge. Dice, quizá por primera vez en la historia la humanidad ha sido capaz de crear más información de la que nadie puede absorber, fomentar más interdependencia de la que nadie puede gestionar y acelerar los cambios a un ritmo que difícilmente podemos seguir. Y en este mundo estamos, en este mundo tan complejo estamos, ¿no? Entonces, necesitamos la inteligencia en las organizaciones, claramente. Y como os decía antes, hemos desechado en muchos casos, por ejemplo, hemos hablado mucho de talento dentro de las organizaciones, de la gestión del talento, de la inteligencia, como veréis. Pero si a veces tiramos ese talento al cubo de la basura, pero si a veces tiramos la inteligencia al cubo de la basura, deberíamos tener claro que esto es algo importante, ¿no? Claro, si os pregunto a alguno de vosotros qué es la inteligencia, probablemente me digáis, bueno, si eres un psicólogo, a lo mejor me llega a decir qué es lo que miden los test de inteligencia. Es una cosa sorprendente, ¿no? Esto se decía hace un siglo. Bueno, la inteligencia básicamente se ha venido a definir como la capacidad de resolver problemas, como bien sabéis, ¿no? Pero fijaros, hay algo más. Últimamente ha cambiado esa definición. Aquí tenéis una definición de Howard Gardner, que vamos a hablar un poquito de él, es el padre de la teoría de las inteligencias múltiples. Howard Gardner piensa que la inteligencia es algo más, porque hemos siempre asociado la inteligencia lógico-matemática. Todo lo estructuramos pensando que alguien es inteligente cuando es capaz de resolver problemas, yo qué sé, matemáticos, una integral triple, una ecuación diferencial. Entonces dices, esta persona es inteligente. Bueno, no digo que no lo sea, pero a lo mejor hay otras capacidades que no tiene, que también podríamos considerar inteligencia. Es lo que viene a decir Gardner, ¿no? Pero en su definición dice algo más. Dice, actualmente asociamos la inteligencia a la capacidad de manejar símbolos, si queréis, el inteligencia lógico-matemática, dice, pero también dice, y a la facultad de algunos individuos para adaptarse a entornos cambiantes y resolver problemas nuevos. Pero esto es muy curioso. Entornos cambiantes, que es un poco lo que estábamos planteándonos, y problemas nuevos. Yo diría incluso una cosa más, que es hacerse preguntas, es la creatividad. También sabemos que lo más sublime de la inteligencia tiene que ver con la creación. La creatividad es una de las partes más sublimes de la inteligencia que muchas veces no utilizamos, que incluso muchas veces decimos que la propia escuela nos mata, y es verdad. Esa creatividad va desapareciendo con los años, ¿no? Fijaros, hacerse preguntas. Nos han dicho que ser inteligente normalmente cuando estudiábamos era que alguien te diera una pregunta y tú dabas una respuesta. Yo os digo, no, es más inteligente todavía ser capaz de plantearse nuevas preguntas. Fijaros, una gran pregunta, si queréis, en el mundo de la empresa. Seguramente conocéis a la Barbie, ¿no? La muñeca Barbie. No sé si sabéis quién creó la Barbie. La Barbie la creó una chica que se llama Ruth Gessner. Era una chica, bueno, una chica, que no tenía experiencia en el sector juguetero, que venía de otro sector. Llevaba un mes trabajando en Mattel, un mes, de otro sector, y era secretaria. Eso sí, estaba casada con el presidente de Mattel. Esto es importante porque la escucharon. Entonces ella se hizo una pregunta. Se hizo la pregunta, viendo a sus hijos, a sus hijas jugando con los muñecos, se hizo la pregunta, ¿y por qué todos los muñecos tienen que ser bebés? Hasta ese momento en su sector nadie se había planteado la posibilidad de que los muñecos no fueran bebés. Y ella se preguntó esto y dijo, ¿y por qué no pueden ser adultos? ¿Por qué no pueden ser personas adultas? Esta gran pregunta generó el mayor éxito de la historia empresarial del sector juguetero, como bien sabéis. Ha sido la muñeca más vendida en la historia, la Barbie, ¿no? Pero fijaros, viendo este caso, dices, ¿cuántas ideas, cuántas preguntas estamos perdiendo por no estar casado con la persona que se las hace? Claro, aquí el presidente de Mattel tuvo una suerte tremenda, tremenda. Es que tu mujer, a la que contrataste como secretaria,
así como, que ha revolucionado la empresa y te ha dado la mejor idea en siglos. Claro, el tema es, ¿dónde están los canales de comunicación con esas personas que pueden tener ideas? Porque puede haber grandes ideas en una organización que no son escuchadas, que no son ni siquiera pensadas, a las que no dedicamos un minuto. Las empresas están llenas de intraemprendedores. Un intraemprendedor es una persona que, sin ser el dueño, tiene ideas, las lanza, pelea por ellas, pero fijaros, muchas veces sin tener poder. Todos sabéis en vuestras organizaciones qué personas tienen esta capacidad de lanzar cosas nuevas. Y fijaros, muchas veces les ponemos unas dificultades por el camino tremendas, ¿no? Estos intraemprendedores hay que cuidarlos. Hicimos enviar un estudio en España sobre intraemprendedores y era muy curioso porque había una correlación brutal entre el número de intraemprendedores que tenías en tu organización y los resultados de las organizaciones a largo plazo. Cuanto más cultivas personas con este perfil, mejor te va a ir. Por lo tanto, importante hoy en la inteligencia, la capacidad creativa, la capacidad de adaptarse a entornos cambiantes, la capacidad de hacerse preguntas, la capacidad de resolver nuevos problemas. Bien, Howard Gardner, como sabéis, entrando un poquito, intentando ahondar en qué es la inteligencia a nivel individual, para después llevarlo al mundo, si queréis, de la empresa. Él es el padre de la teoría de las inteligencias múltiples, que muchos conoceréis. Él dice que la inteligencia no es un único constructo, sino que son pequeños trocitos. Él habla de 9 inteligencias. La inteligencia lingüística, la capacidad para hablar, que puede tener un abogado, la lógico-matemática, que todos la conocéis, la capacidad de inteligencia musical. Esto hay gente que lo tiene y gente que no lo tiene. Yo, por ejemplo, que esto no tengo ningún talento. Pero hay gente que escucha una canción y es capaz a los 2 minutos de tocarla en un pequeño órgano, sin saber música. Después está la inteligencia del cuerpo. Por ejemplo, un jugador de fútbol tendría inteligencia corporal, kinestésica, un bailarín, una bailarina. Inteligencia espacial, lo que debería tener un arquitecto. Ver cosas en el espacio, mover cosas en el espacio. Después se habla de la inteligencia interpersonal e intrapersonal. Estas inteligencias son las que después retoma Goleman, os conoceréis, para hablar de inteligencia emocional. Lo mencionaremos. La inteligencia interpersonal es la inteligencia para las relaciones con otras personas. La inteligencia intrapersonal es para conocerte a ti mismo. Por ejemplo, yo estoy acordándome ahora, además, he estado en Sao Paulo hace poco, de un amiguete, Javi, que un día nos vimos en la boda de un amigo común. Fijaros, Javi era el último de la clase. La persona, se supone, más tonta de todos. Todos los demás había ido, pues fuimos a la universidad. Bien, él no, él le echaron del colegio. Y cuando nosotros estábamos en la universidad, él nos llamaba. Yo recuerdo que me llamaba los lunes a veces, oye, vámonos de marcha y tal. Y ya no, ya esperamos al viernes y ya. Pero entonces salía todos los días sin excepción. Imaginaros, durante 5 o 6 años, mientras estudiábamos en la universidad, este tipo saliendo todos los días, era su trabajo. El hígado yo creo que lo tiene resentido desde entonces. Pero, ¿qué es lo que tenía Javi? Javi tenía una inteligencia increíble para las relaciones. Hoy, por ejemplo, me estuvo contando, cuando nos vimos en esa boda que os decía, estuvo contando lo que hacía. Tiene una empresa tremendamente grande. ¿A qué se dedica? A montar eventos, por ejemplo, cuando va a España, con grandes conciertos en el Bernabéu, en el Estadio Vicente Calderón, en cualquier estadio de España, los monta su empresa. Lleva a la gente a los programas de televisión. Bueno, tiene un montón de líneas de negocios. Factura un montón de millones de euros. Y esto lo ha conseguido tu amigo, el tonto. Que de tonto no tiene nada, como podéis imaginar. Claro, esos años que se pasó saliendo todos los días, básicamente lo que conoció es gente. Lo que conoció es gente de la tele, yo qué sé. Entonces tiene una cantidad de contactos, tú sales a tomarte una copa con Javi, conoce a todo el mundo literalmente. Eso es lo que le hacía falta para tener ese negocio que tiene. Esa inteligencia interpersonal. Es una persona profundamente encantadora. Y después también he descubierto que posiblemente otras inteligencias, como la lógica matemática, no la mostraba en el colegio porque no le interesaba. Pero también la tiene. También maneja sus finanzas extraordinariamente bien. Es un tipo que tiene muchas inteligencias, pero quizá la más brutal es esta, ¿no? Después, Gardner también añadió 2 inteligencias más, la naturalista y la existencial. La existencial es la que os decía un poquito antes, la de hacerse preguntas, la de preguntarse por las cosas, que es la más cercana a nuestra parte creativa. Solamente vamos a hacer cosas diferentes
cuando nos preguntamos cosas nuevas. Ahora me estoy acordando de mi sobrina, Leire. Tiene ya 14 años, 15. Pero hace 6, 7 años, un día, en un pueblecito de León, mis abuelos maternos son de un pueblo de León, no sé si lo conocéis, al norte de España, cerca de Galicia, Astorga. Y solemos ir todos los veranos allí unos días toda la familia. Entonces, después de estar haciendo una barbacoa, yo tumbado, como debe ser un 18 o 20 de agosto, como en el sillón, se me acerca la niña, ¿no? Y me dice, y tengo una pregunta, tío. Pues nada, anímate. Aquí estamos para resolver dudas de lo que sea. Entonces me decía, me digo, ¿qué fue antes, el mundo o Dios? Dice, ¡coño! O sea, ¿qué fue antes, el mundo o Dios? Eso no es una pregunta. Eso no se pregunta, ¿sí o no? ¿Qué respuesta das a eso? Bueno, yo intenté hablarle de tonterías, de Kant, de no sé qué, de Aristóteles, la cosa primera, idioteces. Y llegó su madre a los 30 segundos y dijo, oye, deja de hacerle preguntas idiotas al tío. No, preguntas idiotas, ¿no? Es una pregunta metafísica. Una niña que tendría 7, 8 años. Que por supuesto nunca más volverá a hacer ese tipo de preguntas, porque ya nos encargaremos de que no las haga. Bien, pues esta es la inteligencia existencial, esa inteligencia que muchas veces no cultivamos a lo largo de nuestra vida, que es esa inteligencia asociada a las preguntas. ¿Vale? Bien, después, como decía, hace unos años escribí un libro sobre inteligencia organizativa y claro, me interesaba saber qué era la inteligencia. Y claro, es una cosa que me pareció fascinante. Fue el modelo de Cipolla. Lo de Cipolla dice que hay 4 tipos de personas. Los inteligentes, que son aquellos que están en el modelo mental yo gano, los demás ganan. Pensar esto también en el mundo de la empresa, que después vamos a intentar extrapolarlo. La inteligencia él la definía como comportamiento. Esto es una cosa muy interesante. Ya no está hablando de CIs o cosas de estas, ¿no? Comportamientos. Entonces, la persona inteligente para él es la persona que tiene comportamientos ganar, ganar. Yo gano y los demás ganan. Si tú estás en el mundo mental para yo ganar, los demás tienen que perder, tú eres un malvado. Tenemos un mundo de la empresa lleno de psicópatas. ¿Sabéis? Robert Hart, gran experto mundial de psicopatía, ahora se pregunta qué ha hecho tantos años yendo a las cárceles cuando los tenía todos en Wall Street. Y es una gran reflexión, que escribe en su último libro. En el mundo de la empresa, es una mala noticia esta, se multiplica la psicopatía por 4. Sabéis que el 1,5% de la población mundial es psicópata. En el mundo de la dirección de empresas, por 4. Pues hablaremos que es un psicópata, pero muchos lo sabéis. Sabéis que no es una enfermedad, es un trastorno mental de falta de empatía, de emocionalidad, es el mal profundo. Y esto también lo tenemos en nuestras organizaciones. Y hay muchas organizaciones que han funcionado gracias a grandes psicópatas. Claro, es un amiguete, ya que hablamos de esto, amiguete, pues hace 4 o 5 años, sería 2008, quedé con él a comer en un japonés. Odio los japoneses, pero bueno, quedamos en un japonés. Y ahí le digo, bueno, ¿qué tal te va? Hacía algunos años que no le veía. Y me dice, mal. Digo, bueno, ¿por qué? Dice, tengo un director general psicópata. Digo, cuéntamelo. Dice, bueno, pues él es el director comercial de una marca de ordenadores que todos conocéis, que a lo mejor tenéis en vuestras casas o en vuestras empresas. Entonces me contó un poco la estrategia que se había seguido en España. Y bueno, en el año 2003, sabéis que en el año 2003, como aquí también, había una caída del sector tecnológico, después de la burbuja de las .com. En el año 2003, para principios de 2004, entra este nuevo director general en la empresa. Dice, un tipo ambicioso como jamás he visto. Jamás. Dice, pero no solamente esa ambición sana, sino que iba más allá. Era una persona con la que te daba hasta cierto asco estar. No porque le era mal ni nada por el estilo, sino porque era un auténtico tirano. Y le daba igual dejar en público, en privado, a un director comercial, que a un becario, que ese tipo de persona con la que nunca quieres estar. Ese cisne negro que puede haber en tu vida puede ser un psicópata. Pues en la vida de esta empresa apareció ese cisne negro, que fue este tipo. Entonces me dice, bueno, y nada más empecé en el año 2004, lo que me dice es que lo que tenemos que hacer es vender por adelantado al canal. Sabéis que las empresas de hardware
Normalmente lo que tienen es un canal de distribución, que son empresas mayoristas, que después venden a minoristas, que nos venden a nosotros, ¿no? Entonces lo que dijo, bueno, como tenemos aquí grandes mayoristas, que también son grandes multinacionales, y nosotros somos una marca tremenda, tremendamente importante, esta gente nos va a tener que comprar stock de ordenadores por adelantado. Entonces, por ejemplo, era Ingram Micro, que es una gran multinacional del mayoreo, a lo mejor si querías seguir siendo mayorista de esta empresa, a lo mejor tenías que comprar de golpe 30 millones de euros en stock de ordenadores. Y así todos, ¿no? Esto es lo que se llama en marketing hacer un selling brutal. Otra cosa es hacer el sell-out, que es que el canal de distribución lo vendan. Eso le importaba un pimiento a este tipo. Bien, ¿qué pasa? Pues que durante 3 años, casi 4, se dedican a hacer esto. ¿Qué pasa en esta empresa? Pues que se iban a la central en Estados Unidos y el director general español era el mejor del mundo, los mejores resultados financieros de largo. Todos quieren tener un hijo suyo y tal y cual. Bien. ¿Qué pasa? Pues claro, que estos años, de repente a lo mejor ese mayorista ha comprado 30 millones de euros en stock de ordenadores, llega agosto y ha vendido 15 o 12. ¿Sabéis que un ordenador obsoleto tiende a reducir su precio bastante? Por lo tanto, los siguientes 6 meses tendrás que hacer un esfuerzo comercial brutal, pero reduciendo precios. Y a lo mejor te vendes, venga, a final de año has vendido 25 de los 30 millones que habías comprado de stock de ordenadores. ¿Qué haces con esos 5 millones? Bueno, pues en este caso lo que hicieron fue llevarlos a lo que llamamos canales secundarios, a Checoslovaquia, a países de Europa, casi a regalarlos, ¿no? ¿Qué le ha pasado al mayorista? Que ha perdido mucho dinero en este proceso. Entonces, esta persona lo que hacía era, yo gano, mi organización entre comillas gana, aunque estoy destruyendo internamente mi organización también. Entonces este hombre me decía, este amigo me decía, es que es como Atila, o sea, ha matado todo el talento en la organización. Toda aquella persona que tiene un mínimo de autoestima se ha ido, porque es muy difícil soportar a una persona así. Bien, en cualquier caso, muchas empresas han amado a los psicópatas porque daban resultados a corto, pero claro, esto es lo que es un problema de agencia. A largo plazo esta empresa está muerta, y de hecho lo ha estado. En España en 2007, 2008, empezó a tener demandas de los mayoristas que estaban quebrando, y eso sí, nuestro héroe, el psicópata, se fue ya cuando vio que la cosa se ponía mal, se fue hacia arriba, hicieron VIP mundial, y me decía mi amigo, dice, bueno, por lo menos hemos exportado un psicópata al mundo, y se ha ido de España. Bien, este es el problema de los malvados, que pueden destruir organizaciones. Después, Chipola hablaba de los estúpidos, dice, estúpidos hay muchos. Además, el estúpido normalmente no sabe que es estúpido. Normalmente, el inteligente o el malvado es consciente de su situación, ¿no? El estúpido no. El estúpido es un ser que tenemos también mucho en el mundo de la empresa, que está dispuesto a fastidiarse él mismo con tal de fastidiar a los demás. Es como mono, fastidiando a todo el mundo, ¿no? Pero pues la estupidez existe. Y además decía Chipola que es la gran mayoría. Después hablaba de los incautos. Los incautos son aquellos que están dispuestos a perder para que tú ganes. En el mundo de la empresa de estos hay muy pocos. Muy pocos. Si acaso fuera del mundo de la empresa está tu madre, tu padre, esas cositas, ¿no? Yo lo incorporé a esa gente que intenta ser inteligente pero no le sale, malvado pero no, estúpido pero tampoco. Es decir, los tristes. Personas que están ahí en el punto 00 del eje de coordenadas, ¿no? Y este libro que os decía, lo que planteé es que básicamente todos estos comportamientos eran idiotas respecto a ese comportamiento. Lo curioso es que cuando tenemos, bueno, todos nosotros, lo primero que hay que decir es que estamos en todos los cuadrantes. Aquí el tema es dónde pasas más tiempo, ¿vale? O sea, todos estamos en todos los cuadrantes, pero es muy diferente que pases el 30% de tu tiempo aquí, que pases el 5%, que pases el 50%, ¿no? Veamos lo que decía Voltaire, decía, la idiotez es una enfermedad extraordinaria, no es el enfermo el que sufre por ella, sino los demás. Efectivamente, también tenemos organizaciones que pueden ser realmente estúpidas, y las personas que están dentro de esas organizaciones pueden sufrir enormemente. Bien, no os voy a hablar mucho de otro concepto de inteligencia muy relacionado, que es el de Goleman. Está muy relacionado con el de Howard Gardner, cuando os comentaba de inteligencia intrapersonal, interpersonal, viene a ser un poco parecido, pero me gusta mucho el concepto de Marina. José de Marina es un filósofo español
Él dice que hay dos tipos de inteligencia, la estructural y la cognitiva. Perdonad, la estructural o cognitiva y la ejecutiva. La inteligencia estructural es la que, si queréis, mide o está asociada al CI, es tu stock de inteligencia, y la inteligencia ejecutiva es cómo usas ese stock de inteligencia que es la inteligencia estructural. Porque es curioso, existen personas que tienen gran inteligencia estructural, pero su vida es un fracaso, es decir, su comportamiento es un fracaso, su inteligencia ejecutiva es un fracaso. También nos pasa en el mundo de las organizaciones. Hay organizaciones con grandes capacidades, como antes hablamos de Motorola, cuya inteligencia ejecutiva fue cero. En el año 96, 97, 98. Es así. También es verdad que a todo lo pasa más fácil ver esto, ¿no? Pero el comportamiento es lo importante de la inteligencia. Claro, tenemos un caso histórico, si queréis, que nos habla de esta diferencia de inteligencia ejecutiva y computacional, que es el de los neandertales y los cromañones. No sé si sabéis qué somos. ¿Somos neandertales o somos cromañones? Alguien que se atreva. 50% de posibilidades. ¿Alguien se atreve por aquí? Que somos... ¿Diréis Homo sapiens sapiens? Bien, correcto. ¿Pero cuál de los dos es el Homo sapiens sapiens? ¡No! Los cromañones. Somos los cromañones nosotros, el Homo sapiens sapiens. Este es el Homo sapiens neandertalis, el neandertal. Lo dice porque a lo mejor lo de cromañón insulta más, o qué, sí, ¿no? Bueno, para recordaros esto, os he preparado un pequeño vídeo. Es un vídeo de Busca del Fuego. Estos veis que aquí son los cromañones, nosotros, los Homo sapiens, sapiens. Y estos que ven por aquí, que vais a ver en un momentito, son los neandertales. Mucha gente piensa que la evolución fue algo lineal. Mucha gente piensa que hubo un tipo de ser humano y que al final llegó hasta nosotros, que somos el último eslabón de esa evolución. Esto es mentira. Sabéis que la evolución humana ha seguido múltiples ramas, ha tenido diferentes ramas. Y nosotros hemos convivido con los neandertales durante cientos de miles de años. Es decir, nosotros ahora estamos solos como especie. Pero seguro que esto no ha sido lo que ha pasado durante la mayor parte de la historia. Hace, no sé si son 30 o 40.000 años desaparecieron los neandertales. También sabéis que se ha descubierto hace 2 o 3 años que tenemos todavía un poquito nosotros de gen neandertal. Pues se pensaba antes que los cruces entre neandertales y cromañones no habían sobrevivido, pues solamente se habían encontrado de esos cruces bebés, niños pequeños. Pero parece ser que sí, que tenemos algo. Bien, y fijaros, lo que se preguntan los antropólogos, se van preguntando durante mucho tiempo, es por qué nosotros hemos sobrevivido y los neandertales no. Porque ellos eran más fuertes que nosotros, es decir, eran tipos que medían, imaginaros, un 80, que tenían una capacidad craneal mucho más grande que nosotros. Nosotros tenemos una capacidad craneal de 1.300 centímetros cúbicos, ellos la tenían de 1.800 centímetros cúbicos, tienen un cerebro más grande. También sabéis que tener un cerebro más grande no implica tener más conexiones, ¿vale? Es ser más inteligente. Pero bueno, por lo menos tenían más, tenían bastante más masa cerebral. Eran más fuertes, teóricamente eran más inteligentes. ¿Por qué desaparecen? Pues claro, hay varias ideas respecto a esto. Por ejemplo, Damon Collins, profesor de la Universidad de Londres, él decía que, claro, al tener la cabeza tan grande, en los partos pues habían muerto mucho, tanto las madres como los bebés, es decir, que básicamente habían desaparecido, se habían extinguido por cabezones, podríamos simplificar con esta hipótesis. Pero Arzuaga, antropólogo español y tal, que está estudiando este tema, lo que dicen es que no, que esto no es relevante. Hablaban, la gran diferencia eran
vamos a decir, el entorno social de unos y otros. Por ejemplo, nosotros los cromañones vivíamos en grupos, ellos también, clanes, pero por ejemplo un neandertal veía otro neandertal que era de otro clan y que hacía tirarle piedras. No había buen rollo. Nosotros, llegaba un cromañón que no conocíamos de nada, y decíamos, hombre, ven, es como nosotros, qué más gente, vete a tomar algo, un cafetín o lo que sea, ¿no? O lo que fuera. Y diréis, qué tontería esas capacidades sociales, ¿no? Pues son clave. Nosotros fuimos mucho más innovadores, todas nuestras ideas traspasaron, si queréis, todo el planeta mucho más deprisa. ¿Por qué? Porque éramos sociables, porque colaborábamos, porque aprendíamos juntos. De repente tú llegabas, me contabas una cosa, yo te contaba otra, mezclábamos ideas, generábamos conocimiento, generábamos innovación. Y bueno, sabéis que además nosotros, los cromañones, somos todos africanos, lo digo si alguien duda de dónde viene tal igual. Todos de África, somos todos africanos, originalmente. Los neandertales eran los europeos pata negra. Eso que ya no existe. Nosotros somos africanos. ¿Vale? Entonces nosotros somos, acordaros, los africanos tontos y debiluchos. Y conseguimos sobrevivir. Había más capacidades. Por ejemplo, también dicen los antropólogos que nosotros teníamos una gran capacidad para futurizar. Es decir, si iba a cambiar el clima y llegaba el invierno, tú decías, vamos al sur. En cambio, Neandertal no pensaba en eso, porque él solamente veía a 5 minutos vista. No, ellos no tenían miedo. O sea, un Neandertal veía un león y decía, león, a por él. No pensaba que se podía morir, moría. Esto también hizo bastante porque desaparecieron como especie. ¿Qué hacíamos nosotros? Decías, un león. Decías, mejor irse, ¿no? Te ibas, pim pam, venías con 5 amiguitos, 5 lanzas, regatum, matabas al león. Sobrevivías más por este hecho. Entonces eran un poco bestias, se iban a comer al león a pedra, ¿qué iban a hacer? Bien, entonces, como veis, ahí las diferencias son grandes, es decir, capacidad para futurizar muy importante, capacidad para aprender mucho más rápido, para cambiar, para comunicarse. También, al ser más sociables, teníamos mucha más capacidad de comunicación y desarrollamos un lenguaje mucho más potente. Sabéis que los neandertales se han descubierto que tienen algo de lenguaje, pero un lenguaje muy sencillo, muy básico, porque si no tienes capacidades sociales, ¿para qué quieres lenguaje? ¿No? Bien, éramos muy colaborativos los cromañones, como os decía antes. Innovábamos más deprisa, ¿por qué? Porque éramos colaborativos y teníamos mayores capacidades para el arte. Bien, diréis, bueno, bien, ahora vamos a retomar estas ideas de los neandertales y los cromañones. Pero una pregunta que os hacía antes es esta, ¿no? Yo la he visto en muchos sitios. ¿Por qué es tan frecuente que gente, personas de altas capacidades, de altos CIs, ya sabéis que el CI en principio no mide ya nada, pero bueno, ¿cómo es posible que personas muy inteligentes, en conjunto, haciendo una media, de su normalidad profunda? Este hecho es sorprendente, no sé si lo habéis planteado alguna vez. Es decir, como un grupo humano muy inteligente, que lo decía al principio, puede ser bastante idiota. Esta es una pregunta, como os decía, que tenemos que hacernos. Y yo os voy a lanzar algunas ideas sobre lo que creo que es la inteligencia organizativa. Primero, una organización inteligente es una organización que rompe con los modelos mentales establecidos. ¿Y esto qué es? La cultura organizativa. Hablaremos después un poquito de cultura, 5 minutos, pero ¿sabéis cómo se van conformando las culturas? Las culturas, dicen los antropólogos, que están formadas por memes. ¿Qué es un meme? Es como un gen cultural. Son ideas que sin nosotros saberlo, se van introduciendo en nuestra mente. Y por ejemplo, en el mundo de la empresa utilizamos montones de memes. Por ejemplo, cuando una persona entra nueva a trabajar en una empresa, imaginaros, entras nuevo a trabajar en una empresa y son las 7 de la tarde, ¿os parece? Entonces tú estás allí aprendiendo, te están contando cositas, y de repente un compañero tuyo, a las 7 de la tarde, dice, bueno, yo me voy a casa, hasta mañana todos. Y tu compañero, ese que está al lado tuyo, si anuncia algo, te dice, mira, este se toma la tarde libre. ¿Qué parece? Esto es un super meme que te está diciendo, no te tomes la tarde libre porque te voy a criticar. Entonces la cultura se va conformando así. Es decir, los valores, las normas, todo esto se va conformando, y lo vas aprendiendo, ¿no?, en una organización. Los líderes tienen una gran parte, si queréis, de culpa de la cultura que hay en una organización. Son los generadores de cultura. Entonces, romper con los modelos mentales establecidos culturalmente es dramático. Ir en contra de la cultura es dramático. Ir en contra del pensamiento del líder es dramático también. Entonces, es importante para una organización inteligente ser capaz de romper con esto. Y si eres el líder, y antes lo he oído esto también esta mañana, esta tarde,
escuchar y que otros te reten. Si en tu empresa nadie te reta, es que te tienen miedo. Y si te tienen miedo, no están contribuyendo para nada en la organización. Simplemente serán autómatas que ejecutarán determinadas cosas, pero que no pensarán. ¿No? Después, si queréis, vamos a coger los valores de los cromañones, que además son los valores casi que tenemos en el mundo 2.0, que ahora veremos, ¿no? Una organización inteligente aprende deprisa, innova deprisa, futuriza, crea entornos colaborativos. Cada vez hablamos más de entornos colaborativos. ¿Cómo generar entornos colaborativos? Digamos que aquí todo el mundo 2.0 nos facilita muchísimo las cosas. Todas las herramientas 2.0 nos facilitan la generación de esos entornos colaborativos dentro y fuera de las organizaciones. También creo que una organización inteligente tiene que aportar valor a todos. Hace años, por ejemplo, cuando estudiábamos empresariales, económicas o algo así, te decían que el objetivo de una empresa era aportar valor al accionista. Estamos de acuerdo, pero yo creo que hay más. Si no tienes más que eso, no tienes nada, no tienes realmente empresa, no tiene sentido lo que estás haciendo. Yo creo que aportar valor a todos, a los clientes, a los empleados, a la sociedad, pero no solo a tus accionistas. Ha sido una patología tremenda, tanto, bueno, yo diría en todo el mundo, ese cortoplacismo que hemos vivido en torno a este concepto de los accionistas, de entender que tu único objetivo en la vida era aumentar ese valor para el accionista. Hay más. A largo plazo, además, esto se ve. Después digo que para conseguirlo hay que desarrollar el talento de la gente, desterrar el miedo, desarrollar un nuevo tipo de liderazgo. Los liderazgos, tal y como los hemos vivido, no funcionan. Hablaremos un poquitín de eso. Y después crear un nuevo tipo de cultura abierta al cambio, la creatividad, la innovación, a las personas, a la tecnología. Esto es fundamental. Y una organización inteligente es la que aprende, la que cambia, la que innova, entre otras cosas. Ahora vamos a profundizar en alguna cosa más. Fijaros, por ejemplo, el tema de la inteligencia colectiva. Ahora está muy de moda también en Estados Unidos y en Europa el tema de la Open Innovation, de la innovación abierta, que en el fondo es esta inteligencia colectiva. No sé si conocéis el caso del submarino Escorpión, ¿no? Este es un submarino americano, o norteamericano, que se perdió en aguas del Atlántico en los años 60. ¿No? Como podéis imaginar, un submarino atómico no se puede dejar tirado ahí, hay que ir a buscarlo. Entonces, no sabían dónde estaban los americanos y contrataron a 4 o 5 expertos para que les dijeran dónde podía estar el submarino. Tenían las comunicaciones, tenían un poco los últimos contactos, tal y cual. Y cada uno de estos tipos pues, fue diciendo, oye, pues aquí yo creo que va a estar. Fueron los americanos allí, miraron y no estaba el submarino. Entonces a uno se le ocurrió decir, oye, vamos a triangular un poco esto y vamos a buscar un punto medio entre todas partes, tal y cual, entre todos los puntos que habían dicho, ¿no? Yo creo que fue suerte esto, ¿no? Pero es curioso, ahí estaba el submarino. Que ninguno tenía la respuesta, pero entre todos tuvieron la respuesta. Esto es un poco la idea que teníamos que llevar a nuestras organizaciones. Y después, fijaros, también tenemos casos tremendos de innovación abierta de forma espontánea. Por ejemplo, los impresionistas. Si a alguno os gusta el arte, sabéis que todos los impresionistas, yo qué sé, Manet, Monet, Degas, eran amigos y se polinizaban unos a otros y se retaban unos a otros, ¿no? Pues ahí se estaba produciendo también una innovación brutal entre ellos, estaban polinizándose. Veamos también, por ejemplo, el caso de Goldcorp, no sé si lo conocéis, pero es una empresa de minería canadiense. Estaban casi en la quiebra hace 6-7 años, entonces pusieron toda la información que tenían, todo en internet, y lanzaron un reto al mundo y dijeron, mira, compartimos toda la información con vosotros, todo lo que sabemos sobre nuestras minas, planos, todo. Y el reto era, para la gente que se dedica a estas cosas a nivel mundial, oye, si nos decís dónde cavamos y hay oro, nos damos, no sé, eran $80.000 o $100.000 o algo así, ¿no? Recibieron 60 respuestas, 60 contribuciones, 50 y tantas correctas. Si veis la cotización de Goldcorp hoy, veréis que es impresionante. Y cómo han utilizado esta inteligencia colectiva, que está fuera de nuestra organización. Muchas empresas americanas saben que muchas veces las grandes ideas no las tienen dentro de las organizaciones, sino que están fuera. Bien, pues vayamos fuera, colaboremos de forma activa también con otros para generar esas ideas. Por lo tanto, ir más a ese punto de colaboración que de competencia. Esto es absolutamente clave. Tanto internamente dentro de nuestras organizaciones como con otras organizaciones con las que podemos trabajar y colaborar.
Bien, y partiendo de todo esto, vamos a hacer un retrato, si queréis, de lo que es una organización inteligente hoy. A mí me gusta hacer el retrato de las empresas del siglo XIX, que diréis, bueno, esto ya no existe. Sí existe. Es la empresa que podemos llamar 1.0, que es la empresa que conceptualizaron Max Weber, conceptualizó Taylor, yo qué sé, Ford, si queréis, ¿no? Toda esta gente. Esta gente no quería personas que pensaran, no querían inteligencia, era un momento del tiempo y no critico este modelo. Este modelo en su momento fue muy válido, ¿me seguís? Fue válido, pero hoy posiblemente este modelo ya no nos valga. Claro, es un modelo basado en la obediencia, la disciplina, el control, la planificación, la programación de todo. Todo estaba medido, todo estaba... Claro, el gran problema de este modelo es que las personas no tienen que hacer ninguna contribución, no tienen que pensar. Y diréis, bueno, esto ya no me pasa hoy porque mi empresa ya es una empresa de producción, tal y cual. Pero es curioso, tenemos los viejos memes, las viejas ideas del modelo 1.0. Seguimos manejando, aunque nuestro mundo no sea este mundo. Pero esas ideas viejas están en nuestras cabezas, ¿vale? Entonces, en este tipo de sitios, la inteligencia, el aprendizaje, el talento, la creatividad, la innovación, lujos, no hace falta. En cambio, tenemos algunas organizaciones, bueno, perdonad, estas son las palabras claves, si queréis, de esas organizaciones, que algunas están bien, otras no están tan bien. Por ejemplo, en este mundo 1.0, básicamente se habla de especialización, estandarización, escalabilidad, eficiencia, jerarquía, puestos, tareas, control. ¿Por qué control? ¿Por qué tanta jerarquía? Os explico, hay muchas de estas cosas que tendríamos que repensar. Sabéis que hay muchísimas organizaciones de grandísimo éxito hoy en el mundo que están cuestionando estas ideas de una forma brutal, donde casi no hay jerarquía. Vamos a hablar un momentito, un segundito, del caso Sengu, un caso brasileño increíble, por no hablar de sitios como Google o como St. Luke's en el Reino Unido, como grandísimas empresas de grandísimo éxito que han cuestionado todo esto y lo han tirado al cubo de la basura. Porque a lo mejor muchas de estas cosas, muchas de estas ideas del management del siglo XIX ya no nos valen. Entonces tenemos otro tipo de organizaciones que están teniendo éxito hoy, que es difícil porque tenemos que hacer un proceso de cambio brutal en nuestras organizaciones, si queréis, 1.0. Hay que pensar con qué nos quedamos, con qué parte de nuestro ADN nos quedamos y qué cosas cambiamos, ¿no? Nuestras organizaciones son más flexibles, más rápidas, más ágiles, más innovadoras, transparentes, colaborativas, tecnológicas, humanas, con un liderazgo diferente, con una capacidad de aprendizaje muy superior y, como os digo, con más talento al final. Y fijaros, las palabras clave de estas empresas son flexibilidad, diversidad. ¿Por qué todo el mundo tiene que ser igual? ¿Por qué tenemos que tener clones en las organizaciones? Que al final nos gusta la gente como nosotros. Tengamos gente que no es como nosotros, que nos rete, que tenga otras ideas. Diversidad, co-creación, colaboración, participación, horizontalidad, nada de jerarquías infinitas que no valen para nada. Yo recuerdo el caso de un amigo, trabajaba en un operador de telefonía, eran 10 en un departamento y había como 5 niveles en... Pero Dios mío, o sea, ¿quién trabaja? El último becario, ¿no? Una cosa tremenda. Vayamos a la horizontalidad. Esta mañana Juan Verde hablaba un poco de esto, con el caso Obama, de las jerarquías, de los modelos en red. Estos son, incluso ahora se está hablando del modelo Lego, son aportaciones muy interesantes para esta horizontalidad. La transparencia, la autogestión. ¿Por qué tenemos que decirle a la gente todo el rato lo que tiene que hacer? La gente no va a crecer nunca. O sea, hay empresas donde la gente con 50 años no crece. ¿Por qué? Porque ya un día dice, oye, ¿qué tengo que hacer? Entonces tú le vas diciendo pasito a pasito lo que tiene que hacer, ¿no? Ese tipo no ha crecido en su vida, no ha tomado decisiones jamás, no ha pensado en su trabajo jamás. Y tenemos niños de 50 años, gente que ni se responsabiliza de nada, ni piensa en su trabajo, simples y meros ejecutores. Y este es el mundo nuevo que estamos viendo que funciona, es este mundo en color. Entonces, la cultura, la gran clave, como os mencionaba antes. Y la cultura clásica no es un buen caldo de cultivo. Fijaros, la primera palabra que se utilizó para referirse a la cultura organizativa fue institucionalización. No sé si recordáis esta película. Esta película, de esta escena, ¿recordáis de Cadena Perpetua? Utilizaban esta palabra. Decía Morgan Freeman, Jim Robbins, decía, yo ya estoy institucionalizado. Cuando estás institucionalizado es que ya no piensas que haya nada más allá. No piensas, en nuestro caso, que haya otro tipo de organizaciones, que se pueda hacer las cosas de una forma diferente, de una forma mucho más inteligente. La hay. Entonces, hay culturas, como sabéis, muy fuertes, con valores muy arraigados, está muy bien. Culturas débiles,
Claro, las culturas fuertes te dicen hasta cómo tienes que vestir. Yo cuando trabajaba en Blue Sea, en la Universidad de McKinsey, me decían hasta qué corbata tenía que llevar y qué procesos tenía que hacer. O sea, yo decía, bueno, si los intercambiamos trabajamos igual. Y es verdad, hay organizaciones donde si va una persona o va otra, la proporción de valor es la misma, no hay contribución de las personas realmente, ¿no? Era una cultura tan fuerte que todo el mundo tenía los mismos coches. Hasta las novias, yo recuerdo que decía, oye, hasta las novias se parecen. Es una especie de clonación mental, ¿no? Esto es lo que tienen las culturas fuertes. Las débiles tampoco nos valen. Ahora hablamos de culturas adaptativas, es decir, sitios donde hay un orgullo de pertenencia, unos valores, pero que se puede cuestionar. Se puede pensar, se puede cuestionar, ¿no? Fijaros, ¿qué barreras tenemos al cambio y la innovación en muchas organizaciones? Frases como las que hemos oído antes, siempre lo hemos hecho así. Si ganamos dinero, ¿para qué cambiar? Yo voy a seguir haciendo las cosas como siempre, si los demás quieren cambiar, que cambien. Ya somos los mejores, ¿para qué cambiar? Ya lo sé todo, soy el mejor. Prepotencia. Los clientes quieren lo de siempre. Si cometes un error en la calle, aquí no se te paga por pensar, que antes es una frase que se mencionaba. Bueno, no, realmente decía, a mí no me pagan por pensar, que es muy dramática esta frase, porque tú ya has asumido, cuando dices esto, que has asumido tu muerte mental. Después posiblemente de un condicionamiento operante brutal durante años, que te han dicho, no pienses, no pienses, no pienses. Una vez estas dos frases van juntas. Después aquí venimos a matarnos, que también nos matan las organizaciones, la competencia interna mal entendida, los liderados fracasados, el miedo, que os habló Pilar hace un par de años. Todo esto son grandísimas barreras que podemos tener y que tendríamos que pensar cuáles son esas barreras que tenemos. Estos son ejemplos, si queréis, muy genéricos, pero cada uno tendría que pensar cuáles son las barreras a la inteligencia, a la creatividad, a la innovación, al cambio en mi organización. Tenemos que ser capaces de romper con esos paradigmas clásicos que os decía, porque somos prisioneros de esos paradigmas y somos prisioneros de nuestros miedos. Y os diría que hay que buscar esa confianza, que es lo contrario al miedo, ese inconformismo, ese optimismo. El inconformismo es clave. Os hablaba, por ejemplo, de los intraemprendedores, que es la gente que lanza nuevas ideas, que genera nuevos proyectos en nuestras organizaciones. Normalmente son inconformistas. Las organizaciones funcionan gracias a que tienen algún que otro inconformista dentro. Fijaros, en psicología social se estudia esto muchísimo. Están los conformistas y los inconformistas. Sabéis que el 80% de la población mundial es conformista. Y el 80%, estamos hablando de personas que nunca van a cuestionar nada, borregos. Solamente hay un porcentaje pequeño de personas que son inconformistas y que van a tener el coraje de decirte que no piensan lo mismo que tú. Y eso es un gran activo en una organización. Normalmente, también es muy curioso porque valoramos mucho mejor las evaluaciones del desempeño a los conformistas, que dicen, sí, don Pedro, lo que usted mande, ese tipo no aporta valor alguno. Por muy director comercial que sea, no aporta valor. Es más, si en una empresa todos pensamos igual, hay bastante gente que sobra, pero bastante. Fijaros también, un caso os voy a contar, porque esto hace muchos años, Telefónica, que la conocéis, estuvimos trabajando hace años con ellos, hace ya más de 10 años en este caso. Era con la gente de I+D, vamos, con la gente del Departamento de Innovación. Entonces tenían un sistema Streetgate, un embudo de las ideas, que, bueno, pues metían como 300 ideas al año, sacaban 10, y se quejaban de que eran poco innovadores, ¿no? Entonces, pues nada, las primeras sesiones que tuvimos con ellos, bueno, ¿cómo sois? Contarnos tal y cual. Era muy gracioso porque eran todos hombres, ¿no? Casi todo. Eran 300 personas para 10 ideas al año, de las que una o dos tenían éxito, Tener 300 tipos que ganan más de 100.000 euros al año para esto tiene su tela, Bueno, pues Telefónica lo tiene. Entonces se quejaban mucho, ¿no?, de que no eran innovadores. Y les digo, bueno, pues ¿cómo sois, no? Hombres todos, básicamente, pocas excepciones. Todos de la Universidad Politécnica de Madrid, telecos, porque para ellos una persona que no fuera ingeniero de telecomunicaciones era un ser inferior. Sorprendente. Todos tenían su BBV azul, como clones, ¿no? Pero claro, dices, 300 personas clonadas, de la misma universidad, mismo estilo de vida, mismos trajes, mismos coches, todos son iguales. Claro, ¿cómo te puedes quejar de que no tengas capacidad de innovación si somos todos iguales? Bueno, este es un problema, necesitamos algún inconformista, necesitamos gente diferente en nuestras organizaciones, ¿no? Y ya para acabar, si queréis, unas pequeñas reflexiones rápidas.
de cómo son las organizaciones inteligentes hoy, entiende la importancia de las personas, entiende que el éxito de la empresa depende de la capacidad de todos de desaprender y aprender e innovar, ofrecen libertad, exigen responsabilidad. Las empresas más inteligentes no te están poniendo un horario, un corsé, muchas veces depende de cada uno esto. Pero claro, para tener libertad necesitas tener personas responsables. En el caso de Senko, si lo investigáis, veréis que se basa en esto. En grandes ámbitos de libertad para todos los que trabajan allí, pero con una responsabilidad brutal. Crear entornos en los que no haya miedo a probar y sugerir cosas, no trabajar por horas, sino por contribuciones. Bueno, en España es muy curioso, pero tenemos la idea de que si llevas 30 años trabajando en un sitio, te mereces ganar muchísimo dinero, simplemente por el hecho de haber estado allí. ¿Has estado? ¿Has hecho algo? Dices, no. Oye, ¿por qué piensas que debes cobrar el triple que los que tienen 20 años? Has hecho 0 contribuciones. Simplemente has estado por aquí. Esto es la diferencia entre el sueldo y el talento, que también tendríamos que tener en cuenta. Vale. Después, gestionar las emociones individuales y colectivas. También saber de esto es importante. Humildad, cuando hemos conseguido determinados éxitos. Fomentar la autocrítica constructiva, que esto es una cosa que nos falla de base en las organizaciones. No somos capaces, en los comités de dirección, de decir una cosa que no sea buena. Es decir, no podemos decir, oye, este proceso no funciona, esto quizá esté fallando, tendríamos que repensarlo. ¿Por qué? Porque nos da miedo. Nos da miedo que los demás nos vayan a decir algo. Ser portadores de malas noticias. Bien, pues os aseguro que no todo es idílico y que tendríamos que sacar y tener conversaciones generativas relevantes sobre aquellas cosas que podríamos mejorar en la organización. Fomentar la emergencia. No todo tiene que ser formalmente planificado. Generar cierto desorden, cierta entropía en la organización, de vez en cuando. Simplificarlo todo, especialmente en empresas grandes. No sé aquí, pero en Estados Unidos, en Europa, las grandes multinacionales se han hecho tan complejas. Yo recuerdo cuando trabajaba en SAM, por ejemplo, que iba a contratar a una persona, tenía que pedir una mesa, un ordenador, y me tardaban 20 días, ¿no? Después de montar una empresa, te das cuenta de una cosa fascinante, que es que puedes tardar un día en hacer esto. No puede ser, no hay que rellenar 40 formularios. ¡No! Se puede hacer rápido. O sea, pero claro, tenemos tanta gente encargada de la hiperburocracia que no tiene otra cosa que hacer, que ¿qué le dices? O los recolocas o los echas, hombre. Vamos a intentar recolocarlos en cosas productivas. Pero esta gente que tenemos dedicada a la nada es fascinante. Debo incentivar la reflexión sobre tendencias, otros sectores, etcétera, etcétera, ¿no? Entender que las ideas pueden surgir de cualquier parte, como os contaba antes de Ruth Gessner. Las ideas hoy pueden estar muy abajo. De hecho, yo siempre digo que el becario, que la persona en prácticas que acabas de contratar, puede ser mucho más atractiva que tú, si tienes 40 o 50 años. Mucho más. Fijaros, en el Santander, en el Banco Santander, estamos haciendo un proyecto ahora fascinante, que es el de mentoring inverso. Es decir, que los chavales de 20 y tantos años mentoricen a los directores generales del grupo. Porque las personas que tienen 50 tacos, al menos en determinadas cosas, no tienen ni idea. Entonces necesitas un mentor, alguien que te ayude. Y además podemos hacer mentoring uno a otro. Es decir, el mayor puede enseñar cosas sobre la organización al más joven, pero el joven también puede enseñar cosas al mayor. Esto implica humildad. Humildad. No pensar que lo sabes todo porque tengas 50 tacos, o hayas estudiado no sé dónde, o tengas el título de no sé qué. Eso es una idiotez. Puedes generar comunidades creativas, más que burocracias aburridas, fomentar intercambio de ideas y conocimientos, esa cultura colaborativa que os comentaba antes, fomentar esos encuentros generativos dentro de las organizaciones, utilizar la tecnología para generar comunidades, contratar inconformistas, como decía antes, intraemprendedores, apoyar a esos innovadores, inconformistas, intraemprendedores, y desarrollar la capacidad de identificar esas grandes ideas que hay dentro de la organización y protegerlas. Ten en cuenta que somos terriblemente humanos y con la parte mala de los humanos, y es que las envidias, las políticas internas, la pertenencia a grupos, las facciones, las confrontaciones, los jefes inseguros, qué mal andamos a veces de autoestima, si no lo he pensado yo no debe ser bueno. Ten la humildad de pensarlo, porque a lo mejor es bueno. Última clave, el liderazgo, que no voy a hablar mucho de esto, pero simplemente daros algunos datos. La cultura y la inteligencia en una organización, como decía antes, es parte del tipo de liderazgo, de la calidad de liderazgo que haya en esa organización. Y se ha demostrado en múltiples estudios la gran relación entre calidad de liderazgo y calidad de contexto. Una gran organización, una gran cultura, con un gran clima,
normalmente tiene grandes líderes, grandes jefes. Y los malos jefes sabemos perfectamente que generan malos contextos. Y el contexto es clave para la inteligencia organizativa. ¿Vale? Aquí tenéis los casos de algunas personas que me parecen realmente interesantes. Este es Ricardo Seller, de Senco, este es Andy Lau, de Sanlux. Aquí tenéis la empresa Gore, que a lo mejor os suena también. Son casos curiosos. Wolf Markets, son Morning Stars. Esta empresa, por ejemplo, la mencionaba Gary Hamel en su último artículo en la Harvard Business Review como una empresa increíble, y lo es. Y si lo leéis, veréis que no tiene nada que ver con las empresas que conocemos. Ninguna de estas empresas tiene nada que ver con las empresas que conocemos. Por ejemplo, Andy Lau en Sanlux, todos los que trabajan allí son socios, aunque sean becarios, pero son socios. Bueno, el caso de Senco es increíble. Os lo dejaré para que le echéis un vistazo, porque ya me dicen por ahí que estoy fuera de hora. Pero simplemente que sepáis que es una empresa vieja, una empresa que se creó en el año 1953 y que hoy es líder mundial en 9 sectores. Es una empresa industrial, es una empresa de ingeniería absolutamente increíble. No hay casi empresas así. Os lo dejaré para que le echéis un vistazo a este caso. Y ya para acabar, simplemente esto, las palabras de Keynes. Carlos Keynes decía que la verdadera dificultad al cambiar el curso de cualquier organización reside no en desarrollar nuevas ideas, sino en librarse de las viejas. Este es el gran reto que tenemos por delante, el gran desafío adaptativo que tenemos por delante, que es quitarnos la costra con las viejas ideas que hemos tenido sobre el management y empezar a cuestionarnos todo. Empezar a cuestionarnos cosas como la jerarquía. Empezar a cuestionar cuánta jerarquía realmente necesitamos. Empezar a cuestionarnos las propias estructuras organizativas, empezar a cuestionarnos todo realmente. Porque realmente este es el gran drama que tenemos, que no logramos trascender aquello, como decía antes, que os funcionó, las viejas ideas de management que nos funcionaron. Y para acabar esta reflexión, quizá es posible que ha llegado el momento de que salgamos de esa zona de confort de siempre, que nos hagamos algunas preguntas como las de mi sobrina Leire, quizá no tan metafísicas, quizá más aplicadas al mundo de la empresa, pero es el momento de las preguntas. Pues nada, señores, nos vamos, que ya me están echando la bronca por ahí, pues cuando queráis.